Bueno, esta noche quería compartir con ustedes y el tema es espacio para la obra de Dios. Estuve meditando mucho en todo este tiempo en lo que el Señor estaba haciendo en mi vida y también en una música especial, algo puntual. Y justamente esta música se llama Espacio te haré Jesús. Y después dice, haz lo que quieras conmigo, ¿verdad? Y es como abrirse sinceramente al Señor para que Él pueda operar en nosotros. ¿Y cuántos de nosotros realmente somos completamente sinceros con Dios? Primeramente, sinceros con nosotros mismos, para que luego se haga natural en nosotros y seamos sinceros con Dios. Muchas de las veces es que no queremos reconocer esos errores, no queremos reconocer que somos orgullosos, que somos tercos, que hay cosas todavía que impiden el obrar del Espíritu Santo en nosotros. Y muchas de las veces venimos a la iglesia queriendo que la varita del Señor pueda descender de los cielos y haga un milagro en nosotros, porque así es como muchas de las veces la televisión, los dibujitos y otras cosas nos vendieron. Pero Dios no es un Dios de milagros con varita mágica. Dios es un Dios de milagro en el momento en que vos sos sincero y crees en lo que va a suceder y das ese espacio al Espíritu Santo para que obre en tu vida. En Romanos 5:10 dice lo siguiente, quiero que abran sus Biblias conmigo. Romanos 5:10 dice lo siguiente: pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Qué tremendo. Gracias a la vida de Jesús, gracias a la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, estamos reconciliados con el Señor. ¿Y esto qué significa? Que en mi vida diaria le debo ese espacio a Jesús. No porque yo simplemente quiero, porque necesito y porque se lo debo. Cuando yo entiendo que necesito de Jesús y se lo debo por lo que Él hizo por mí, entonces le dedico este espacio para que Él opere en mí y para poder alimentar nuestra amistad. Porque una amistad no puede ser alimentada o ser fuerte si no hay una comunicación, si no hay una relación, si no hay por lo menos te visito, tomamos un tereré, sé un poco de vos un poco de mí. Y en el momento que necesitemos hacemos una llamada y ahí estamos. Pero si una vez al año nada más nos vemos, o una vez al mes nos vemos, ni confianza voy a tener en vos o vos en mí. Porque muchas cosas pueden pasar en todo ese tiempo. Las personas cambian, los tiempos cambian, las circunstancias cambian. Pero en este caso lo más bueno y poderoso es su palabra, que nunca cambia y no pasa de moda. Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo Dios, pero yo necesito reconocer de que a través de Jesús fui reconciliado con Cristo. Entonces necesito tener ese tiempo, ese espacio. Necesito darle ese espacio a Dios en mi vida para que Él opere. Así que de esa forma yo puedo ver el poder de Dios en mi vida. No hay otra forma de poder ver el poder de Dios en mi vida. Solamente darle un espacio a Dios. Entonces me surgieron dos preguntas y una de ellas es: ¿por qué hacer espacio? ¿Por qué hacer espacio? No sé si a vos de repente solés arreglar tu ropero, ¿verdad? Y empezás a encontrar cosas viejas que habías guardado para que en el momento que cuando bajes a esa talla vuelvas a utilizar, ¿verdad? Pero no fue así. Entonces, ¿qué necesito hacer? Necesito limpiar, necesito sacar esto. Hay ropas que ya están ajadas, ¿verdad? Que ya están viejísimas y son las más cómodas.
son rotas, pero yo no me quiero despojar de ellos porque son muy cómodas, ¿verdad? Las mujeres sí me entienden, no sé los varones. Pero es de eso que me tengo que despojar para que lo nuevo pueda ingresar a mi closet. La misma manera, ¿para qué tengo que hacer espacio? Primeramente, para que Dios pueda obrar en nuestra vida, sacar todo lo que no sirve, para que lo nuevo de Dios florezca. Y es en ese momento, en cuando yo le hago espacio, ¿qué ocurre? Se produce la sanidad interior, la reconciliación con Dios, el que me arrepiento de mis pecados realmente y vuelvo a Dios. Y desecho todas las maldiciones, porque hay maldiciones que son adjudicadas gracias a nuestra decisión y maldiciones que son adjudicadas de generación en generación. Ojo, dice, recordemos lo que dice en Deuteronomio 5:9. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Tremendo. En el momento en que yo digo no o soy rebelde ante la voluntad de Dios, estoy adjudicando maldición. Teniendo en cuenta esto, percibimos que cargamos nosotros con los errores que cometemos o con los errores que cometieron alguna vez mis padres, mis abuelos, etc. Esto puede ser una de las causas de nuestra condición actual. Pero esto no es para justificarnos, no. Esto es para darnos cuenta que necesito hacer espacio para Dios. Pero en Deuteronomios capítulo 7, versículo 9 dice lo siguiente: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces quiere decir que no todo está perdido, porque hay esperanza. Hay un Dios que guarda el pacto y dice que lo va a cumplir hasta 1000 generaciones. Entonces no desistas de este camino, no desistas de hacer espacio a Dios. Resaltando que la bendición es para los que aman y guardan su palabra. Los que aman y guardan su palabra. Esto es la clave. Esta bendición se multiplica, llega a 1000 generaciones. ¿Cuántos de repente queremos ser de ese tipo de personas que van a ver nietos o bisnietos dentro de la congregación, en misiones, haciendo la obra de Dios? Qué lindo. Porque miren, yo te voy a decir algo. A mí me impactó tanto cuando yo hace poco he visto un post de Marcos Brunet y él decía que gracias a su mamá, porque su mamá ya hace 3 años que había fallecido, ya cumpliste tu propósito, le dijo, porque crió 3 hijos en los caminos del Señor. Los 3 están predicando la palabra de Dios. Uno, que es Marcos Brunet, está llevando a muchas naciones a los pies de Cristo gracias a su adoración. Otros, gracias a que se levantó en el área financiera y está enseñando cómo prosperar, pero según la Biblia, cómo debo ser un buen mayordomo según la Biblia. Ha escrito libros. Y ella pudo ver eso y pudo ver sus nietos crecer en la casa de Dios, haciendo la obra de Dios. Y estas 3 generaciones están criando más otras generaciones dentro de la casa de Dios. Y decía al final: seguimos tu legado. Qué lindo. Qué lindo que nosotros podamos dejar un legado en esta tierra. Y que nuestros hijos, nuestros nietos puedan hacer de este mundo mejor, pero con Cristo. Sabemos que nosotros estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo.
Y cuando nosotros inculcamos eso a esta generación, podemos darle esa esperanza de vida, una restauración, una reconciliación con el Dios a quien tanto hablamos y a quien tanto amamos. Entonces, yo debo ser consciente del por qué debo hacer espacio a Dios. Y me surgió otra pregunta. ¿Cómo hacer espacio? ¿Cómo yo puedo hacer espacio? Si yo ya entiendo que debo hacer espacio a Dios, porque reconozco que si yo tomo una mala decisión va a caer hasta la 4ª generación. Pero si tomo una buena decisión, guardo su palabra, vivo su palabra, va a 1000 generaciones. Voy a afectar y voy a cumplir el propósito por el cual fui llamado hijo de Dios. ¿Cómo hacer espacio? Es poner en práctica la palabra de Dios. La palabra que muchas veces escuchamos en este lugar que nos hace, a ver quién sabe, la palabra nos hace libres. La palabra nos hace libres. Y muchas de las veces nosotros buscamos libertad, pero no buscamos la palabra de Dios. Dice en Santiago 1, 22 al 25, pongan en práctica la palabra y no se limiten a solo escucharla, pues de otra manera se engañan ustedes mismos. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que mira su cara en un espejo y que cuando se va se olvida de cómo era. Pero el que pone su atención en la ley perfecta que da libertad y sigue en ella sin olvidar lo que ha oído y hace lo que ella dice, será dichoso en todo lo que hace. Será dichoso, será bienaventurado. Sus caminos van a prosperar. Muchos de nosotros no recibimos nuestra liberación, nuestro milagro o esa solución que estamos buscando a nuestra vida porque nos quedamos en nuestros pensamientos o nuestra propia terquedad. Somos sabios en nuestra propia opinión, así como dice en Proverbios 3, 7 al 8, no seas sabio en tu propia opinión. Tema a Jehová y apártate del mal, porque será medicina para tus huesos y refrigerio para tus huesos. Medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Qué tremendo es la palabra de Dios. Muchas de las veces es por esta razón que nosotros no recibimos ninguna sanidad, ninguna liberación y podemos 1000 veces venir a la iglesia, 1000 veces contarle el mismo problema al pastor y decirle al pastor, ven y ora por mí, ora por mí, ora por mí. Pero ¿qué pasa? ¿Vos estás orando por vos? ¿Vos estás orando específicamente por tu problema? ¿Vos estás ayunando por eso que se necesita ser desatado, que necesita ser liberado? ¿Estás conociendo cuáles son tus maldiciones? ¿Te estás rindiendo cada vez más a Dios? ¿Estás poniendo en práctica todo lo que estás escuchando cuando venís dentro de la iglesia? Si no, no hay liberación. Todo ya está dispuesto, todo está disponible en nuestras manos realmente. Pero muchas de las veces, así como el pastor también estuvo predicando en una vez, nosotros nos centramos en nuestro ego. Somos tan egoístas que muchas veces nosotros nomás queremos la bendición de Dios para el día a día y ni siquiera nos damos cuenta que tenemos una familia a quien alimentar espiritualmente. Que no nos damos cuenta que tenemos a un marido a quien debemos también orar por él día tras día y de repente usar Salmos 1 y decir, Diego no andará en silla de escarnecedores. Él no se va a juntar con malos. Él será honesto en todo este día. Lo declaro en el nombre de Jesús porque creo en tu palabra. ¿Alguna vez de repente te levantaste y declaraste la palabra de Dios para tu familia, para tu vida? ¿Alguna vez te pusiste a pensar qué es lo que estás haciendo mal o qué puertas son abiertas dentro de tu familia para que sigas en la misma situación en que estás? ¿O en tu vida? ¿O en tu trabajo? ¿Por qué sigo así? ¿Será que estoy haciendo espacio para que Dios obre? ¿O estoy viviendo en modo automático y solamente
hago lo que a mí se me antoja y la maldición se vuelve a repetir. Qué feo es realmente ver a gente que viene en la iglesia, escucha todos los días su palabra, y gente que aún está sirviendo y sigue con la misma maldición, porque aún no le hizo espacio a Dios en su vida. El pastor también estaba predicando de algo muy importante que a mí me marcó, porque es algo que yo también he vivido. Adoraba a un Dios desconocido. ¿Cuántos de nosotros estamos adorando a un Dios desconocido? ¿Cuántos de nosotros servimos a un Dios que no conozco? En estos días estuve reflexionando en eso, porque muchas de las veces nosotros estamos en el día a día solamente cumpliendo obligaciones y no nos paramos a pensar, a reflexionar en que también hay un mundo espiritual y que las cosas suceden y que cada cosa que yo hago, cada cosa que yo digo, cada cosa que yo pienso, cada acción que yo pongo en práctica en el día es también una puerta abierta, ya sea para bendición o ya sea para maldición. Todo está en tus manos. Todo está a tus manos. La palabra de Dios es tan clara y nos da a nosotros a entender que somos nosotros quienes tenemos que decidir. Él nos dio el gran poder de decidir, de ser libres o no, de seguir siendo atados o de adjudicarnos ataduras si queremos o no, de seguir siendo terco o tener un corazón de carne para ser moldeados por el Espíritu Santo. En Deuteronomios capítulo 30, versículo 19 dice lo siguiente: a los cielos y a la tierra llamó por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Qué grande es la palabra de Dios. Yo no sé si vos te diste cuenta que en toda la lectura de hoy hablaba sobre descendencia. Tu testimonio, tu forma de ser, tu forma de pensar, tu forma de actuar, lo que escuchas, lo que ves, lo que haces, todo impacta, ya sea en el mundo espiritual y a las personas. ¿Qué estás haciendo al respecto? Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. No hagas a que tu familia sea atada a una maldición, a que tus hijos sean atados en una maldición. Sé libre. Dios te llamó a ser libre. Si Dios nos creó con la facultad de decidir, entonces no le echemos la culpa a nuestros padres, a nuestro entorno, porque en particular yo tengo realmente un teólogo de la Biblia que todos los días me habla, y desde que tengo uso de razón me inculcó la palabra de Dios. Pero te voy a decir algo: solo preparó el camino. Pero eso es lo que nosotros fuimos llamados: preparar el camino, ser puente boca abajo para que otros pasen y para lo que se venga, ellos vayan más lejos y más rápido. Entonces preparó el camino para que al final, escucha bien, yo pueda tomar la decisión. Al final soy yo la que tomé la decisión. Y aún así tomé malas decisiones, pero Dios no me dejó. Su fidelidad me persiguió, porque tengo la seguridad, tengo la certeza, y me consta que mi familia es una familia de oración que cree y practica, teniendo en cuenta que la bendición llegará a 1000 generaciones. Muchas veces el pastor dice: no quiero llegar a los 70, pero yo pido otra cosa, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué dice el Señor. Yo siempre le digo al Señor, una de las cosas que le dije a mi mamá una vez, digo: pues no te vas a morir hasta que veas tu nieto. Amén, así fue. El Señor me concedió ese deseo de mi corazón. El siguiente deseo es que todos nos vayamos al sonar de trompetas. Ese es mi gran deseo.
que todos podamos realmente con mucha alegría poder reunirnos juntos en el cielo y no tener esa pesadez de tener que velar o qué sé yo, ¿verdad? Vamos a ver qué el Señor tiene preparado, pero realmente yo creo que mi familia cree y hace y practica y sigue firme porque sabe que las bendiciones van a 1000 generaciones. No desisten, no claudican, siguen firme, y eso ven sus nietos. ¿Y ustedes? Después que decidí practicar lo escuchado, lo que tanto se me decía, y leí todo lo leído de la palabra de Dios, no fue hasta que entonces fui yo libre, porque decidí. Fui libre de traumas, fui libre de maldiciones, de ataduras mentales, de influencias que me cegaban, porque hay influencias que te hacen no ver la realidad, que te hacen dudar, que te hacen que no puedas experimentar lo bueno de Dios aquí en la tierra, porque nosotros desde ahora en más, desde hoy en adelante, nosotros tenemos que decir: yo creo en ti, Jesús, y quiero la vida eterna, no solamente para disfrutarla allá en los cielos, sino que desde ahora vos podés experimentar la vida eterna, la salvación que solamente Dios puede dar. Hoy en día puedo ayudar a otras personas y puedo decir que estoy no completamente capacitada o algo por el estilo, pero sí puedo decir que estoy madurando en el Señor, estoy creciendo gracias a que hace 6 años atrás dije sí al Señor y empecé a practicar la palabra de Dios y me decidí por Cristo. Hoy en día puedo decir sí, te puedo ayudar. Antes no, pero hoy en día estoy dispuesta y ayudo a otras personas a salir adelante. ¿Con qué? Primeramente con mi testimonio de vida. Porque vivo a Cristo y puedo decir que Él ha hecho grandes cosas en mi vida. Y te puedo decir, te puedo garantizar, te puedo firmar que Dios hace grandes cosas en nuestras vidas. La puede hacer en la tuya y sin duda te lo digo. La puede hacer en la tuya. Te puede sanar, te puede liberar, te puede transformar y puede hacer que tu oración cambie a tu familia de dirección, de forma, de ideales, que estén alineados a la voluntad de Cristo. Y nadie me puede decir que cuando yo no me abro a Cristo, que cuando yo no le hago espacio a Cristo, nadie me puede decir que no hay cambios. Es mentira. Si no hay cambios es porque no existe un espacio a Cristo para que obre en tu vida. Si no hay cambios, si no hay transformación, si no hay liberación, es porque aún hay muchas cosas que sacar de ahí. Hace espacio a Dios. En todo este tiempo yo pude aprender y reconocer, porque muchas de las veces nosotros entendemos, pero no comprendemos lo que tiene que ser Dios en nuestra vida. Yo reconocí y reconozco que Dios es mi Señor, mi Rey, y que le hago espacio para hacer que Él siga operando en mi vida. Te digo que como Señor, porque entiendo que Él es dueño, Él es mi dueño. Nada de lo que tengo y de lo que soy me pertenece, todo se lo debo a Él. Como mi Rey, porque permito que gobierne mi vida, mi familia y todo lo que hago, aunque me sigue costando, sigo en el proceso, pero su Espíritu Santo sigue insistiendo y también yo por llevar mi ego a la cruz. Y el hacer espacio, que es negarme a mí misma todos los días, aplicar la palabra en obediencia, porque nos da gusto aplicar la palabra en obediencia y creer en ella, aunque no vea y aunque no lo sienta. Desde ahí en más, Dios puede hacer grandes cosas en tu vida. Quiero que lleves esto en tu corazón. Reconocerle a Dios como Señor, Rey, y hacerle un gran espacio para que siga operando en tu vida. Amén. ¿Querés el milagro?
¿Querés ser transformado? ¿Querés que tu familia realmente sea transformada? Llega a los pies de Cristo, sanos, salvos. Entonces haz el espacio a Dios. Amén.